yo soy Sara, soy psicóloga, psicoterapeuta integrativa y escribo poemas. Mujeres que corren con los lobos, de Clarisa Pincola Estés. Acompáñame en este viaje capítulo a capítulo. Capítulo 3. El rastreo de los hechos. La recuperación de la intuición como iniciación. En el capítulo 3 nos vamos a encontrar con el cuento de Vasalisa. Quiero admitir que fue de mis capítulos favoritos. Me activó también mucho a nivel de sueños, a nivel de simbolismo interno. Nos va a hablar sobre el rastreo del camino para poder recuperar y conectarnos con nuestra intuición femenina. Se van a mencionar 9 tareas dentro del cuento y las va a ir explicando la autora y la vamos a ir viendo poco a poco. A modo personal me hace recordar mucho un trabajo que hice en algún momento que se llama Imaginación Activa. Entonces me llevó a conectar otra vez con ese trabajo de hace mucho tiempo, que tiene que ver con simbología interna. Nos va a tocar hacer conciencia que tenemos que aprender a vivir el ciclo de vida, muerte, vida. Eso es alucinante, el asunto de la muerte y renacimiento una y otra vez como parte de la funcionalidad de este yo salvaje femenino. Nos va a tocar soltar a la madre demasiado buena y permitir que aparezca la mujer más autónoma, confiada e intuitiva y sabia desde la naturaleza salvaje. Vamos a aprender a discernir lo que necesitamos, lo que realmente es nuestro y despojar lo cruel, lo que atropella y lo que se reprime. Nos va a tocar aprender también a resistir lo que vemos, tener la valentía para sostener el dolor que puede llevar a abrir los ojos que lo ven todo, respetar lo que nos corresponde. Cuando he revisado este capítulo, he sentido en varios momentos como algo en el pecho, como una especie de inyección de energía y como un soplo de vida. Así que este capítulo, la verdad, siento que recarga en varios niveles. Así que vamos a revisarlo con más detenimiento, pero si tienes la oportunidad de leerlo y de llenarte de eso, es fabuloso. El primer fragmento nos va a referir el cuento que se llama Vasalisa la sabia y podemos hablar de la muñeca en el bolsillo, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos empieza comentando, ¿no? La intuición es el tesoro de la psique de la mujer. Es como un instrumento de adivinación o una bola de cristal por medio de la cual la mujer puede ver con una misteriosa visión interior. Es como si tuviéramos constantemente a nuestro lado a una sabia anciana que nos dijera qué es lo que ocurre exactamente y si tenemos que girar a la derecha o a la izquierda. Es una variedad de la que sabe de la mujer salvaje. Así que es la invitación a conectar con nuestra intuición. Y hay un fragmento dentro del mismo cuento, un diálogo que dice: el saber demasiado puede hacer envejecer prematuramente a una persona. Y no quiere decir que nos quedemos como en la ignorancia necesariamente, sino que también es importante ir respetando lo que nos corresponde saber, ¿sí? No querer invadir espacios que de repente no nos toca. Entonces empezar a aprender a discernir eso también es un trabajo importante. Otra de los fragmentos que me llamó la atención dentro del mismo cuento es cómo termina. Vasalisa entró triunfalmente en la casa, pues había sobrevivido al peligroso viaje y había traído el fuego a su hogar. Pero la calavera, que estaba contemplando todos los movimientos de las hermanastras y de la madrastra desde lo alto del palo, las abrazó y a la mañana siguiente el malvado trío se había convertido en unas pavesas. Bueno, ahora vamos a revisar con más calma qué va significando todo este cuento, que sería como una versión muy diferente de la historia que habitualmente nos han contado de la Cenicienta, tal vez, ¿sí? Con las hermanastras y la madrastra. Bueno, seguimos con los fragmentos. El cuento de Vasalisa gira en torno al tema de la facultad femenina de la intuición, transmitida de madre a hija y de una generación a la siguiente. Hay que recordar que en la psique jamás se pierde nada, todo está ahí. Por medio del cumplimiento de estas tareas,
la intuición de una mujer se vuelve a encajar en la psique de la mujer. Y entonces vamos a revisar cuáles son esas tareas. Se habla de 9 tareas que se pueden realizar para poder acercarnos a la intuición o entrenarnos en La primera tarea se denomina dejar morir a la madre demasiado buena. Nos agrega, dejar morir lo que tiene que morir. Cuando muere la madre demasiado buena, nace la nueva mujer. Y esto es bastante fuerte posiblemente, ¿no? Porque podemos asustarnos de escuchar el término morir como algo que se tenga que hacer, que vamos a hacer, ¿no? Pero recordemos que esto es simbólico y recordemos que para que encontremos una nueva versión, para que lo nuevo aparezca, lo viejo tiene que desaparecer. Y ese no es un proceso necesariamente agradable, pero es necesario. La reafirmación, la recuperación de la pista o la reiniciación permitirá restablecer la intuición profunda, cualquiera que sea la edad de la mujer. No importa en qué edad nos encontremos, tenemos la posibilidad de hacer esta transformación, dejar morir lo que tiene que morir en ese momento para que aparezca lo nuevo. No interesa la edad, no es que si estoy más vieja ya no va a aparecer nada nuevo. La mayoría de nosotras no deja que muera la madre demasiado buena cuando llega el momento. Aunque esta madre demasiado buena no permita que afloren a la superficie nuestras más desbordantes energías, nos resulta tan cómodo y agradable estar con ella que para qué dejarla, ¿no? Entonces es como no permitirnos dejar la zona cómoda, la zona segura, pero llega un momento en el que esa zona, en vez de ayudarnos, solo nos está estancando. Laume Apolinaire escribió: los llevamos al borde del abismo y les ordenamos que volaran. Ellos no se movieron. Volad, les dijimos, pero ellos no se movieron. Los empujamos hacia el abismo y entonces volaron. Yo había leído el fragmento de este poema en algún momento y siempre me llamó la atención, ¿no? Cómo es que a veces tenemos que medio propiciar algunas situaciones dolorosas para que también emerja unas versiones que no conocíamos de nosotros y que tal vez encierran un potencial gigantesco. En su fuero interno, la mujer sabe que el hecho de ser demasiado dulce durante demasiado tiempo equivale a estar un poco muerta, ¿sí? Ojo con ser solo la amable, la correcta, la que cede todo el tiempo, la que cae bien a todo el mundo. Tal vez nos está alejando de lo que realmente queremos ser y hacer por nosotras. Entonces aquí se explora un poco esta primera tarea, dejar morir a la madre demasiado buena, que tiene que ver con dejar morir lo que tiene que morir, ¿sí? Con ese aspecto tan servicial, tan sumiso, tan amable, si ya no es el momento. La segunda tarea: dejar al descubierto la tosca sombra. Las tareas, porque también incluye tareas, de esta fase son: aprender de una manera todavía más consciente a soltar a la madre excesivamente positiva. Descubrir que el hecho de ser buena, dulce y amable no permite alcanzar la felicidad en la vida. Experimentar directamente la oscuridad de la propia naturaleza y concretamente los aspectos excluyentes, envidiosos y explotadores del yo. Reconocerlo de manera inequívoca, establecer las mejores relaciones posibles con las peores partes de una misma. Permitir que crezca la tensión entre aquella que la mujer está aprendiendo a ser y la que realmente finalmente ir permitiendo que muera el viejo yo y nazca el nuevo yo intuitivo. Bueno, suena a algunas tareas en concreto, pero son procesos finalmente, procesos de descubrimiento, de exploración. El cumplimiento de las exigencias ajenas da lugar a una terrible comprensión de la que todas las mujeres tienen que tomar nota. La comprensión de que el hecho de ser nosotras mismas hace que muchos nos destierren
y de que el hecho de acceder a las exigencias de los demás hace que nos desterremos a nosotras mismas. No sé si te ha pasado, pero a veces priorizamos a los demás, ¿no? Nos ponemos en un segundo plano, olvidamos nuestras propias necesidades, a veces por querer pertenecer, por querer encajar, por querer caer bien. Y hacer esto demasiado puede ser riesgoso para nuestra esencia pues más natural. Para poder ver algo necesitamos intuición y fuerza para resistir lo que vemos, ¿sí? O sea, aquí es importante aclarar que cuando nos vamos acercando a nuestra intuición, también tenemos que tener la fuerza de resistir eso que vamos a ver. Tal vez no sea agradable, tal vez sea doloroso, tal vez no sea lo que esperamos, pero es parte de acercarnos a eso que estamos intuyendo. Mujeres que tratan de ocultar sus más profundos sentimientos se están matando. El fuego se apaga. Bueno, creo que esto no necesita mucha explicación. La tercera tarea se denomina navegar a oscuras. Y acá hay otras tareas en esta fase. La primera es acceder a adentrarse en el lugar de la profunda iniciación y empezar a experimentar el nuevo numen de la posesión de la capacidad intuitiva, percibido por la mujer como algo peligroso. Aprender a desarrollar la percepción del misterioso inconsciente y confiar exclusivamente en los propios sentidos internos. Aprender el camino de regreso a la casa de la madre salvaje. Aprender a alimentar la intuición. Dejar que la frágil doncella ignorante se muera un poco más. Desplazar el poder de la muñeca, es decir, de la intuición. La muñeca en este cuento va a representar la fuerza vital instintiva, feroz y resistente, ¿no? Es la que va a ir guiando el camino de la doncella a lo largo de su viaje, de su adentramiento al bosque, y está representado por una muñeca que le alcanza en el bolsillo que se lo dio su mamá. Dice, el muñeco es el símbolo de lo luminoso que se oculta en los seres humanos. Un pequeño y resplandeciente facsímil del yo original. Representa un minúsculo fragmento del alma que contiene toda la sabiduría del yo espiritual. Bueno, eso a nivel como de conocimiento en pleno, ¿no? Otro fragmento. La mayor bendición que una madre puede dar a su hija es el sentido cierto de la veracidad de su propia intuición. La intuición percibe el camino que hay que seguir para poder sacar el mayor provecho posible de una situación. Tiene instinto de conservación, capta los motivos y la intención subyacente y opta por aquello que causará la menor fragmentación posible en la psique. Entonces la intuición va a saber lo que es mejor para nosotros. El trabajo está en acercarnos a nuestra intuición, en creerla, ¿sí? En dejarnos guiar por ella. Tiene algo bien interesante, ¿no? ¿Qué hay que darle de comer a la intuición? Y hay una respuesta. Se le da de comer vida, es decir, prestarle atención. Y finalmente cierra esta tarea, ¿no? Esta función intuitiva pertenece a todas las mujeres. Es una receptividad masiva y fundamental. Entonces, la intuición es algo que está en nuestra naturaleza, que nos toca entrenarla, que nos toca escucharla, que nos toca estar atentas a las señales de lo que sentimos, de lo que oímos, de lo que olfateamos. La cuarta tarea. El enfrentamiento con la bruja salvaje. Y acá también hay tareas. La primera es poder resistir la contemplación del rostro de la temible diosa salvaje sin temblar. Es decir, poder enfrentarse con la imago, con la imagen de la madre feroz. Familiarizarse con lo extraño, con la otredad de lo salvaje. Incorporar a nuestras vidas algunos de sus valores, convirtiéndonos con ello en unos seres un poco raros en el buen sentido, ¿no? Aprender a enfrentarnos con un gran poder, con el de los demás y posteriormente con el nuestro. Bueno,
Suena nuevamente como actividades muy concretas, pero son procesos que uno va desarrollando también a medida que hace su camino finalmente, ¿no? Los principales fundamentos de la psique arquetípica de la mujer salvaje es que es gozosa y salvaje fuerza vital. O sea, se goza esta fuerza. No hay, hablamos como una especie, a mí se me ocurre como de apasionamiento, como de fuego, como algo que te mueve y que no es por obligación. La vieja Baba Yaga es la guardiana de los seres celestes y terrestres, del día, el sol naciente y de la noche. Eso es parte de la historia, ¿sí? Porque finalmente la doncella va por el bosque a buscar a esta bruja para pedirle fuego para su casa. Entonces, esta Baba Yaga, esta vieja, ¿no? que le temían, termina siendo como... Es impresionante, asusta, pero es una guardiana y es muy sabia. Baba Yaga es temible, pues representa al mismo tiempo el poder de la aniquilación y el poder de la fuerza vital. Recordemos que nuestra fuerza vital finalmente no es algo suavecito, necesita ímpetu, necesita fuego. La Yaga, a pesar de sus amenazas, es justa. No le hace daño a Vasalisa, siempre y cuando ésta la respete. El respeto en presencia del poder es una lección esencial. Eso es crucial. Aprender a respetar también lo que tiene poder sobre nosotros. Respetar a todo, ¿no? Pero no intentar como hacer la jugadita, como esquivar, ¿no? Sino afrontar las cosas, sí, resistir, pero también respetar a esto que nos podemos encontrar, aunque sea temible. Esta exagerada amabilidad y este afán de acomodarse a los deseos de los demás suelen producirse cuando las mujeres temen desesperadamente ser privadas de sus derechos o ser consideradas innecesarias. Ojo con eso, ¿no? De repente nos estamos acomodando demasiado a los otros, estamos siendo demasiado amables o estamos queriendo encajar demasiado, pero puede tener de fondo el temor a que no me necesiten. Y si no me necesitan, no me quieren. Y si no me quieren, estoy sola. Y si estoy sola, no soy feliz. Entonces pueden empezar a pasar muchas cosas. Y bueno, cierra esta tarea con una reflexión también acá. Ser fuerte no significa tener músculos y hacer flexiones. Significa afrontar la propia luminosidad sin huir, viviendo activamente con la naturaleza salvaje, cada una a su manera. Significa poder aprender, poder resistir lo que sabemos. Significa resistir y vivir. Quinta tarea. El servicio a lo irracional. Acá las tareas que se mencionan son quedarse con la bruja, aclimatarse a los grandes poderes salvajes de la psique femenina, comprender su poder, es decir, el propio poder, y el de las purificaciones interiores, limpiar, clasificar, dar de comer, construir energías e ideas. Aquí es la temporada en la que ya no me asusta lo que puedo ver, sino también resisto, pero lo incorporo, aprendo de eso que estoy resistiendo. Acá nos menciona que Baba Yaga, esta bruja, ¿no?, va a enseñar la muerte y la renovación. Ojo, siempre con esto, sí. Lavar algo es un ritual de purificación eterno, ¿sí? Y está muy mencionado en este cuento. En el símbolo arquetípico, las prendas de vestir representan la persona, es decir, como nuestra máscara, ¿no?, lo que mostramos afuera, al mundo, lo primero de nosotros que ven los demás. La persona no es una simple máscara detrás de la que uno se oculta, sino una presencia que eclipsa la personalidad exterior. La persona o máscara es un signo de categoría, de virtud, de carácter y autoridad. Es la exhibición externa de dominio, ¿no? O sea, no solo es cómo me adapto a los demás, cómo me adapto al mundo o al entorno, sino también mi personalidad, también tiene de eso. Lavar su ropa es una metáfora a través de la cual aprendemos a presenciar,
a examinar y asumir esta combinación de cualidades, ¿sí? Entonces, se hace hincapié acá, ¿no?, del símbolo de la ropa, pero del símbolo del lavado de la ropa. ¿Qué implica lavarlo? ¿No? ¿Qué implica examinar justamente qué estamos mostrando al mundo? La mujer sabia mantiene ordenado su ambiente psíquico y lo hace conservando la cabeza clara, conservando un espacio libre para su trabajo y esforzándose para llevar a feliz término sus ideas y proyectos. No descuida su propia psique al respecto, ¿no? No descuida sus sueños, sus ideas, sus proyectos, no los pierde. A muchas mujeres dicha tarea les exige que cada día dejen libre un espacio, por ejemplo, para la meditación, un espacio para vivir que sea indiscutiblemente suyo, y con papel, plumas, pinturas, herramientas, conversaciones, tiempo, libertades, están destinadas exclusivamente a este fin, y muchas de ellas adquieren este tiempo y ese lugar especial para el trabajo a través, pues, de la contemplación, del psicoanálisis, de la meditación, de la aceptación de la soledad, otras experiencias de descenso y transformación. Cada mujer va a tener sus preferencias y su manera de hacer. Pero ojo con esto, ¿no? Acá nos va dando algo muy importante y que puede ser hasta clave para no desconectarnos, que tiene que ver con cuidar, realmente cuidar, porque es un tesoro, espacios personales, espacios de conexión personal. Si es posible, todos los días, aunque sea unos minutitos, pero sí darnos espacios para hacer eso, para conectar con nosotras mismas, donde no tengamos que estar respondiendo a nadie más. No descuidar ese espacio de soledad. ¿Cómo se da de comer a la Baba Yaga? Y hablamos de dar vida, decía hace un rato, y es compasión, ¿no? O sea, cuando haces las cosas que realmente te apasionan, cuando sientes ese apasionamiento desde adentro, este fuego, esta vibra, que te brillan los ojos, pero no solo te brillan, sino eres un remolino, un huracán allá adentro. Ese apasionamiento es lo que va a alimentar a esta sabiduría. Los ciclos femeninos, según las tareas de Vasalisa, van a ser los siguientes: purificar los propios pensamientos y renovar regularmente los propios valores, eliminar las trivialidades que ocupan la psique, barrer el propio yo, limpiar con regularidad los propios pensamientos y estados emocionales, encender un fuego duradero debajo de la vida creativa y guisar sistemáticamente ideas. Significa sobre todo guisar con originalidad mucha vida sin precedentes para poder alimentar la relación entre la mujer y su naturaleza salvaje. Tenemos que recordar que esta conexión con la mujer salvaje, con nuestra esencia y todo lo demás, decíamos, puede ocurrir en cualquier etapa de la vida, pero también creo que es importante recalcar que este ciclo es dinámico, que no es estático, no es porque yo ya me siento súper conectada, nunca más va a volver a ocurrir. La idea es que estemos en ese constante conexión, renovación, soltar, permitir que aparezca algo nuevo. Es dinámico, es cambiante, se mueve. Sexta tarea: la separación entre esto y aquello. Y acá tenemos algunas tareas. Aprender a separar una cosa de la otra con el mejor criterio posible. Aprender a establecer sutiles distinciones de juicio. Observar el poder del inconsciente y su funcionamiento, incluso cuando el ego no es consciente de ello. Aprender algo más acerca de la vida y la muerte. Ahí se hace mención, por ejemplo, de algunas frases que me llamaron la atención. Si nos vamos a dormir, a ver qué soñamos. Se ha observado a menudo que una pregunta hecha antes de acostarse engendra con la práctica una respuesta al despertar. Y esto nos toca empezar a confiar también, forma parte de la naturaleza salvaje, ¿no? Es interesante cómo podemos hacer alguna conexión como con nuestros sueños. No solo por el hecho de que lo intento interpretar o no, sino que esta práctica, y yo lo he comprobado, puede ocurrir, que tú sueñas con intención, como que lanzas una pregunta a tu interior, a tu inconsciente, o como lo quieras llamar, para que el sueño te lo muestre. Y luego confías en el símbolo que aparece. Es como escucharte.
de alguna manera. El jardín es una práctica de meditación en cuyo transcurso vemos cuándo es preciso que algo muera. Y esto está bastante recomendado por diferentes prácticas. Cuando tienes, por ejemplo, a tu cargo cuidar un jardín, cuidar unas plantas, estar atenta a la renovación, es bastante interesante cómo esto puede también ejercitar nuestra mirada de cómo la vida se mueve, porque aquí ya no hay discusión, es como esto tiene que ir muriendo, esto tiene que ir renovándose, esto tengo que podarlo para que pueda surgir algo en mejor estado. Entonces, hacer jardinería puede ser una grandiosa práctica meditativa también. Séptima tarea: la indagación de los misterios. Acá tenemos como tareas preguntar y tratar de aprender algo más acerca de la naturaleza de la vida, muerte, vida y sus funciones. Aprender la verdad acerca de la capacidad de comprender todos los elementos de la naturaleza salvaje. Y aquí nos vamos a encontrar con algunas explicaciones más del cuento. Por ejemplo, los jinetes negro, rojo y blanco que aparecen en el cuento justo cuando ya llega a ver a la bruja, ¿no? Aparecen estos jinetes por ahí. Lucen los colores antiguamente que simbolizaban el nacimiento, la vida y la muerte. Estos colores también representan los antiguos conceptos del descenso, la muerte y la resurrección. El negro simboliza la disolución de los propios valores antiguos. El rojo representa el sacrificio de las ilusiones que antaño se consideraban valiosas. Y el blanco es la nueva luz, la nueva sabiduría que procede del hecho de haber conocido a los dos primeros. Bueno, esto es un poco a nivel de explicación del símbolo. El negro es el color del barro, de lo fértil, de la sustancia esencial en la que se siembran las ideas. También obviamente es el color de la muerte, del oscurecimiento de la luz, ¿sí? No podemos categorizar a los colores, por ejemplo, como algo bueno o malo, igual que a las emociones, como algo bueno o malo. Tienen su naturaleza. A veces son más difíciles, a veces son más dolorosas, pero generalmente son necesarias. El negro es la promesa de que muy pronto la mujer sabrá algo que antes no sabía. El rojo es el color del sacrificio, el color de la vida vibrante, del eros, del deseo. El rojo es la promesa de que está a punto de producirse un crecimiento o un nacimiento. Vamos con el blanco, que es el color de lo nuevo, de lo puro, del espíritu liberado, es el color del alimento esencial. El blanco es la promesa de que habrá alimento suficiente para que las cosas empiecen de nuevo, de que el vacío se llenará. Entonces seguimos explorando los símbolos, ¿no? Un poco con lo que se va encontrando, en este caso la doncella en el cuento, pero con lo que también nosotros nos podemos ir encontrando a nivel simbólico internamente, cómo estás soñando, por ejemplo, ¿no? Qué símbolos se te vienen apareciendo. La importancia del dejar vivir y del dejar morir se trata del ritmo básico natural que las mujeres tienen que comprender y vivir. La gran paradoja y enseñanza de la naturaleza instintiva. Lo que vive, morirá. Y lo que muere, vivirá. Puede sonar hasta muy sencillo, que tiene mucho sentido, muy clásico, pero no necesariamente es sencillo de aplicar ni fácil de vivir, ¿sí? Porque se trata de dejar ir cosas que quizás queremos mucho, que quizás amamos mucho, y soltar aquello que tiene que morir porque ya le toca morir también es difícil de hacer. Pero recordemos que estamos ante los ciclos de la muerte, vida, muerte, todo el tiempo. Aunque visitemos este mundo, no conviene que nos dejemos seducir por él y nos quedemos atrapados allí. Esto tiene que ver con que exploremos tanto nuestra simbología interna. Es muy seductor hacer eso, nos puede gustar mucho empezar a hacer eso, pero es importante no perder el contacto con la realidad, no perder un ancla, ¿no? Un ancla que nos haga regresar. La vida concreta, la familia, los amigos, el trabajo, es importante, porque si no, podemos perdernos en esta exploración interna y
tener episodios de perder el contacto con la realidad. No hay que esforzarse, la comprensión vendrá por sí sola. Debemos aceptar que ciertas cosas no están a nuestro alcance, aunque influyan en nosotras y nos enriquezcan. Soltar el control, ¿sí? Tal vez para muchas no nos es fácil, pero es parte del trabajo interno. Empezar a soltar, a esperar, a tener paciencia, ¿no? La comprensión va a llegar cuando tenga que hacerlo. Octava tarea: ponerse a gatas. Y acá tenemos: asumir un inmenso poder para ver e influir en los demás, contemplar las situaciones de la propia vida bajo esta nueva luz. Y bueno, aunque la dulzura puede encajar en lo salvaje no puede encajar durante mucho tiempo en la dulzura. Ojo con eso. Si somos mujeres muy dulces, muy amables todo el tiempo, cuidado con eso. La intuición no está hecha para que se la consulte una vez y después se la olvide. Se la tiene que consultar en todas las etapas del camino. Todas las acciones tienen que empezar fortaleciendo el espíritu, todo lo que hagamos, ¿sí? Entonces, no se trata solo de empezar a entrenar mi intuición, empezar a conectarla, sino a mantener esa conexión, ¿no? A empezar a conocer cómo lo hago. Ha atravesado la oscuridad prestando atención a su voz interior y ha podido resistir la contemplación del rostro de la bruja, que es una nueva faceta de su propia naturaleza, pero también la poderosa naturaleza salvaje. De esta manera puede comprender el temible poder de su propia conciencia y el de la conciencia de los demás. Y ya no dice le tengo miedo a algo, porque tal vez ya conoció lo que más le daba miedo, que es ella misma. Con las recién adquiridas habilidades de la llaga, ya no tiene por qué faltarle la confianza ni el poder. Ya está preparada para lo que sea. Cuando hay una conexión con esa parte que tanto tememos de nosotras mismas, con esa parte intuitiva, con esa parte que puede ser muy poderosa, pues en realidad también es una recarga de seguridad, de fuerza para afrontar la vida como tenga que ser. Y la novena y última tarea se llama la modificación de la sombra. Y acá nos encontramos con utilizar la agudeza visual para identificar las sombras negativas de la propia psique y o los aspectos negativos de las personas y los acontecimientos del mundo exterior, y para reaccionar ante ellos. Modificar las sombras negativas de la propia psique con el fuego de la bruja. Hay otros símbolos ya casi al final que tiene que ver cuando ya la doncella regresa con el fuego hacia su casa con una antorcha que tiene una calavera arriba. La calavera es otra representación de la intuición. Es una luz eterna colocada directamente delante de una mujer como una presencia que la precede y regresa para comunicarle lo que ha descubierto más adelante. Es su perpetua exploración. El hecho de poseer una buena intuición y un considerable poder la obliga a trabajar. O sea, estar conectadas con la intuición no solo es como tengo las respuestas a todo lo que necesito y ya está, sino me hace pensar un poquito en esto de Spider-Man, ¿no? Si tienes un gran don, tienes una gran responsabilidad. Y es lo mismo. Si sabes conectar con tu intuición, no puedes quedarte como solo ahí. Toca hacer cosas al respecto. La esmerada elección de los amigos y amantes, ¿no? También de los profesores, es esencial para conservar la conciencia, la intuición y la ardiente luz que ve y sabe. Para conservar su conexión con lo salvaje, la mujer tiene que preguntarse qué es lo que quiere realmente, no perder de vista esa pregunta. Sin mirar nada de lo que hay afuera, miramos hacia adentro y nos preguntamos, ¿qué quiero? ¿Qué deseo en este momento? Qué importante es no perder de vista estas preguntas, perder de vista lo que realmente nos está moviendo y lo que realmente queremos para nosotras en ese momento. La intuición ofrece distintas opciones. Cuando estamos conectadas con el yo instintivo, siempre se nos ofrecen por lo menos 4 opciones. Las 2 contrarias, ¿no? O sea, esto o aquello, el territorio intermedio y el ulterior análisis de las posibilidades. Una de las consecuencias más extraordinarias del uso de la intuición y de la naturaleza instintiva consiste en la aparición de una infalible espontaneidad.
Tal vez una de las señales, ¿no?, que podríamos tener en cuenta de nosotros mismos cuando estamos conectados con la intuición es que empezamos a ser más espontáneos, más auténticos, a dejarnos ser. Todos estos seres humanos se podrían llamar pequeñas madres salvajes, ¿no? Por regla general, todas tenemos por lo menos una. Con un poco de suerte, a lo largo de toda la vida tendremos varias. Cuando las conocemos, solemos ser adultas, o por lo menos ya estamos en la última etapa de la adolescencia. No se parece en nada a la madre demasiado buena. Las pequeñas madres salvajes nos guían y nos enorgullecen de nuestras cualidades. Se muestran críticas con los bloqueos y las ideas equivocadas que rodean nuestra vida creativa, sensual, espiritual e intelectual y penetran en ella. Su propósito es ayudarnos, cuidar de nuestro arte, conectarnos de nuevo con nuestros instintos salvajes, hacer aflorar a la superficie lo mejor que llevamos dentro. Nos guían en la recuperación de la vida instintiva, se entusiasman cuando establecemos contacto con la muñeca, se enorgullecen cuando descubrimos a la Baba Yaga, se alegran cuando nos ven regresar sosteniendo en alto la ardiente calavera. Bueno, esto es a nivel simbólico, es empezar a conectar con nuestras madres internas, ¿no? ¿Qué es lo que nos guía? ¿Qué es ese femenino que nos está guiando, que nos está protegiendo, que nos está enseñando y que nos está acompañando? Ahora sabemos en los ovarios cuándo es la hora de la vida y cuándo es la hora de la muerte. Bueno, espero que les haya gustado esto que les he compartido. No sé si me dejé muy clara, pero es uno de los capítulos no solo más extensos, sino también como más ricos en exploración, ¿no? Que volvamos a conectar con nuestra intuición, que hagamos un trabajo para tenerla presente en nuestro día a día. Así que te invito a revisar este capítulo con más